Buenas tardes. Iniciamos hoy haciendo la presentación de nuestra compañía que se llama Capital Insight. Impulsamos tu capital. Vamos a hacer en esta oportunidad el diagnóstico y valoración de la empresa que escogimos, que es Microsoft Corporation. Ahora, nuestro equipo consultor está compuesto por Jenny Paola Pardo, Humberto Moncada, Ernest Camilo Castaño y quienes habla, Gina Patricia Incapié. Adelante. Microsoft es una empresa global dedicada principalmente al desarrollo de software, servicios y dispositivos tecnológicos. Su producto más reconocido es el sistema operativo Windows, pero también es líder en soluciones de productividad, servicios en la nube y hardware. La sede central de Microsoft está ubicada en Redmond, Washington, Estados Unidos. Sin embargo, la empresa tiene presencia en más de 190 países alrededor del mundo. Microsoft es una de las empresas más grandes del sector tecnológico con más de 200.000 empleados a nivel mundial y una capitalización de mercado que lo ubica entre las compañías más valiosas. Entre sus productos y servicios tenemos que tiene sistemas operativos como Windows, suite de productos como Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, servicios de la nube como Microsoft Azure, software empresariales como Dynamics 365 y servicios digitales como LinkedIn, Skype y Teams. Siguiente, por favor. No. Dentro de la empresa desarrolla iniciativas para reducir la brecha digital como programas educativos, acceso tecnológico en comunidades vulnerables y herramientas accesibles para personas con discapacidades, que esto contribuye al acceso de tecnología y fomentar la equidad social. En cuanto a la sostenibilidad digital, Microsoft ha implementado políticas ambiciosas para el cuidado del medio ambiente, esto incluyendo compromisos para hacer el carbono negativo para el 2030. Además, utiliza inteligencia artificial y tecnología para la nube y esto con el fin de optimizar y reducir la huella ambiental, demostrando el liderazgo en su sostenibilidad ambiental. Siguiente, por favor. En cuanto al análisis patrimonial, vamos a empezar con los activos, pasivos y patrimonio neto. El balance de Microsoft muestra una estructura de patrimonio sólida y creciendo, llevada a cabo por una gran cantidad de activos inmateriales y una excelente gestión de sus recursos. Entre los activos de Microsoft se caracterizan por una concentración de activos no corrientes y otros activos intangibles, resultado de compras de compañías de forma estratégica a lo largo de sus años. Los activos corrientes destacan un importante control de efectivo e inversión de corto plazo, lo que le da liquidez para responder a sus pagos y financiar nuevas inversiones. Para su financiamiento, los pasivos corrientes tienen una gran carga debido a las cuentas por pagar y los ingresos diferidos a corto plazo. La deuda a largo plazo es una fuente de financiamiento que, si bien es importante, se mantiene en niveles aceptables en relación con los activos y el patrimonio de la empresa. En cuanto al patrimonio neto, denota un crecimiento que se mantiene llevado a cabo en gran medida por la concentración de utilidades. Esto muestra la alta rentabilidad de la compañía a través de su historia y su capacidad para generar valor para sus accionistas. En resumen, la distribución patrimonial de Microsoft refleja una empresa consolidada y establecida, con una madurez obtenida por adquisiciones, con una gran inversión en activos intangibles y mantiene su ventaja contra la competencia y una sólida liquidez. A continuación, vamos a ver los ingresos y gastos. El estado de resultados, visualizado como una cascada, permite descomponer la generación de beneficios de Microsoft, mostrando la contribución de cada línea de negocio y la estructura de sus costos y gastos. Los ingresos están definidos por tres grandes pilares: la productividad y el proceso de negocio, como son Office 365, LinkedIn y Dynamics, la nube inteligente liberado por Azure, y computación más personal como Windows, Surface y Xbox. Entre costos y gastos, los costos de ventas, incluyendo los costos directos como la producción y entrega de sus productos y servicios, su proporción respecto a los ingresos nos muestra un margen bruto saludable. Los gastos en GAB y R&D, Microsoft realiza una inversión significativa en investigación y desarrollo para mantener su liderazgo tecnológico e innovar en áreas como inteligencia artificial. Después de deducir todos los costos, gastos e impuestos, tenemos una buena ganancia neta, que es una utilidad muy elevada, lo que da a entender la alta rentabilidad de su negocio. La cascada de resultados evidencia que, a pesar de los altos costos operativos e inversiones, la cantidad de sus ingresos resulta en un beneficio final firme. Por último, vamos a analizar el flujo de caja. El gráfico de flujo de caja muestra la capacidad de Microsoft para generar efectivo y cómo utiliza en sus actividades de operación, inversión y financiamiento. El flujo de caja de operación
genera una gran cantidad de efectivo debido a sus operaciones comerciales principales como los servicios en la nube y las licencias. Esta cifra superior a su utilidad neta se debe en parte a elementos no monetarios como la depreciación y los ingresos diferidos. Esta fuerte generación de efectivo operativo es un signo de gran salud financiera y le proporciona flexibilidad considerable. El flujo de caja de inversión, la compañía utiliza una parte significativa de su efectivo en actividades de inversión. Esto incluye la adquisición de activos fijos, así como las inversiones estratégicas en otras empresas. El flujo negativo de esta área es típico de una empresa en crecimiento y expansión. El flujo de caja de financiación, Microsoft destina una gran cantidad de efectivo a remunerar sus accionistas, que son las principales salidas de efectivo en esta categoría y son el pago de dividendos y la recompra de acciones propias. También se observan flujos relacionados con la emisión y pago de deuda. El saldo negativo indica que la empresa está devolviendo más capital a sus inversores que el que capta de ellos. En conclusión, el análisis de flujo de caja confirma la fortaleza financiera de Microsoft. La compañía genera un excedente de efectivo operativo tan grande que le permite financiar sus ambiciosas inversiones de crecimiento y al mismo tiempo ofrece una atractiva rentabilidad a sus accionistas. De acuerdo con la matriz de riesgos, podemos evidenciar que Microsoft enfrenta diversos desafíos. Estos riesgos permiten identificar áreas donde la empresa debe implementar estrategias de mitigación para asegurar la continuidad y el crecimiento a lo largo del tiempo. Respecto a la liquidez, vemos que la razón corriente de la prueba ácida de 1,3 indica que por cada dólar que debe a corto plazo, la empresa tiene 1,3 dólares en activos líquidos. Esto es un buen indicador de solvencia inmediata. Además, el capital de trabajo de 34.448 millones representa el excedente de activos circulantes sobre pasivos circulantes, lo que permite financiar operaciones diarias sin problemas. Sin embargo, el hecho de que existan cuentas por cobrar por más de 60 días implica un riesgo moderado porque esos recursos podrían tardar más en convertirse en efectivo, afectando de esta manera la liquidez, ya que esto no se gestiona adecuadamente. Respecto al ciclo financiero, vemos que es negativo, con un porcentaje de menos 17,2 días. Significa que la empresa cobra a sus clientes antes de tener que pagar a sus proveedores, lo que es muy favorable para la liquidez y reduce la necesidad de financiamiento externo. Pero esta ventaja también implica que la empresa es sensible a cambios en los plazos de cobro y pago. Y si los clientes se retrasan en los pagos de los proveedores a corto plazo, la liquidez podría verse afectada rápidamente. Seguimos con el endeudamiento, donde vemos que un nivel de endeudamiento de 47,6% de activos financiados con pasivos y una relación pasivo-patrimonio de 90,8% indican que la empresa utiliza la deuda, pero de una forma moderada y controlada. Esto significa que la dependencia de financiamiento externo es manejable, lo que reduce riesgos financieros asociados a altos niveles de deuda, como problemas para cumplir obligaciones o costos de financiación elevados. Respecto a la rentabilidad, vemos que la rentabilidad es elevada y estable, lo que refleja un buen desempeño operativo y financiero sostenible a lo largo del tiempo. Sin embargo, también vemos que existen presiones externas como la competencia, regulaciones y el entorno macroeconómico que pueden afectar la rentabilidad. A continuación, vamos a ver los planes de mitigación de riesgo. Gracias, Paola. Veíamos que los principales riesgos eran de liquidez operacional, endeudamiento y rentabilidad. Bueno, vamos con el riesgo de liquidez, que es moderado. Los datos decían que Microsoft tenía una razón corriente y una prueba hacia 1,3 veces con un capital de trabajo positivo de 34.448 millones de dólares, lo que significa que pueden cubrir sus obligaciones de corto plazo. Pero la matriz también nos alertaba que los activos y pasivos corrientes están muy ajustados, es decir, las cuentas por cobrar a más de 60 días generan vulnerabilidad. Si empeoran las condiciones de cobro o el entorno operativo, el riesgo residual podría volverse más relevante. En cuanto a la mitigación, encontramos que la gestión de cartera más estricta, el monitoreo de clientes y provisiones sería la forma de mitigar este riesgo. El segundo riesgo es operacional, lo vemos como moderado. Aquí se destaca que el ciclo financiero de menos 17,2 días significa que Microsoft logra financiar parte de sus operaciones con los recursos de terceros, como proveedores sin necesidad de endeudarse.
Esto mejora la liquidez, pero la matriz nos advierte que si aumentan los plazos de cobro a clientes o si se reducen los plazos de pago a proveedores, esta ventaja se pierde y el riesgo residual volvería a presionar el capital de trabajo. ¿Cómo mitigamos este riesgo? Encontramos que haciendo renegociación de plazos, digitalización de cobros e incentivos por pronto pago. Siguiente, por favor. Para el siguiente riesgo de endeudamiento, vemos que es moderado. Microsoft financia el 47.6% de sus activos con pasivos y su relación pasivo-patrimonio es del 90.8%. Eso refleja una cierta dependencia del financiamiento externo. No es alarmante, pero si aumenta la deuda o subiera el costo del crédito, el impacto sería significativo. ¿Cómo mitigamos este riesgo? Manteniendo diversificación de fuentes de financiamiento, limitar el ratio deuda-EBITDA y aplicar coberturas financieras contra alzas de tasas. Para el siguiente riesgo, que es de rentabilidad, es bajo. Encontramos que es bajo. El último, quiere decir que Microsoft tiene altos márgenes operativos como ROA y ROE sólidos, lo que muestra eficiencia y capacidad de generar utilidades. Nuestra matriz señalaba que el riesgo está más en factores externos, o sea, como la competencia tecnológica, nuevas regulaciones y condiciones macroeconómicas. Cualquiera de estas presiones podría afectar márgenes en el futuro, aunque la posición de hoy es fuerte. ¿Cómo mitigamos este riesgo? Pues invirtiendo en innovación, diversificando ingresos en nube, inteligencia artificial y gaming, y reforzando relaciones con clientes. Bueno, entonces, en resumen, vemos que la liquidez, en cuanto al riesgo de liquidez, es sólida pero vulnerable a cuentas por cobrar y activos corrientes. En cuanto a lo operacional, es eficiente pero dependiente de un ciclo financiero favorable. En cuanto al endeudamiento, moderado y manejable, aunque con cierta dependencia del crédito. En cuanto a la rentabilidad, fuerte y estable con bajo riesgo, pero expuesta al entorno competitivo. Aquí lo vemos reflejado en esta gráfica. Siguiente. Bueno, en esta presentación revisaremos los resultados de la valoración de Microsoft con base en la proyección de sus flujos de caja del año 2025 al año 2034, tomando como referencia los datos históricos del 2020 al año 2024. De acuerdo con las proyecciones, Microsoft presenta flujos de caja negativos para los años 2031 al año 2034, debido a las mayores necesidades de inversión en activos fijos, CAPEX, como lo observamos aquí en la presentación, y un crecimiento de los costos y gastos operativos que son superiores al crecimiento de las ventas, lo que hacen que el margen EBITDA se haya reducido del 44.6 en el año 2024 al 30.9 en el año 2034. Al compararlo con empresas del sector, observamos que Microsoft mantiene un margen operativo superior al promedio, lo que confirma su solidez y capacidad de generar valor. En la gráfica de proyección de flujo de caja, podemos observar que en los años 2020 al año 2023, la barra EBIT es superior a la barra de CAPEX en cada uno de estos años. Sin embargo, en el año 2024, el CAPEX es casi igual a la barra del EBIT, debido a la gran inversión en activos fijos realizada en ese año, producto de la expansión en infraestructura, principalmente en data center y nube, ligadas al crecimiento de inteligencia artificial y adquisiciones estratégicas. Vemos que para el año 2031, el CAPEX, de acuerdo con la proyección, es superior al EBIT generado. Por lo tanto, a partir del 2031 hasta el 2034 se nos presentan flujos de caja negativos, como lo vimos en la diapositiva anterior. El CAPEX proyectado de 259.7% sobre la depreciación para los años 2025 al año 2034 presiona el flujo de caja libre y lo tornan negativo en los últimos años, como lo vimos en la presentación anterior. Por lo tanto, la inversión en activos fijos de 429.3
sobre la depreciación realizada en el año 2024, debe considerarse para el promedio de estimación, no debe considerarse para el promedio de estimación del CAPEX utilizado en la proyección, ya que corresponde a una inversión puntual y está por encima del promedio del CAPEX registrado entre el 2020 y el 2023, que fue del 161%. Entonces, la proyección de flujo de caja nos está arrojando un valor negativo de menos 738.863 millones de dólares, lo cual corresponde a un valor atípico generado principalmente por el alto CAPEX y la reducción del margen EBIT, que pasó del 44.6 en 2024 al 34.3 en promedio entre 2029 y 2034. En el comparativo con el sector, Microsoft muestra crecimiento y rentabilidad superiores al promedio del sector, teniendo un crecimiento en ventas del 9% frente a un 8% del sector. Un crecimiento del margen, un margen de EBITDA del 52.4 frente a un 48% del sector. Unos días de cartera 83 días frente a 95 días del sector. Días de inventario 4 días frente a 33 días del sector. Un apalancamiento, deuda sobre patrimonio del 12% frente al 25% del sector y un costo de capital del 6.9 frente a un 7.7% del sector. Como lo mencionamos, el crecimiento de las ventas estimado para el periodo 2025-2034 es mayor en Microsoft en el 9% que en el sector, que es del 8%. Esto refleja una combinación de expansión en nube, software y en software empresarial y suscripción. En cuanto a la rentabilidad, al margen de EBITDA, el promedio en Microsoft es cercano al 52%, superior al sector, que es del 48%, y el capital de trabajo de la empresa cobra más rápido y mantiene inventarios más bajos frente al sector. El apalancamiento de Microsoft del 12% frente al 25% del sector, y el beta apalancado es similar al del mercado, mientras que el costo promedio de capital se ubica en el 6.9 frente al 7.7% del sector. Principales retos para la compañía: el incremento en costos y gastos, especialmente en infraestructura, nube, inteligencia artificial y data center, podría reducir la rentabilidad si no se compensa con un crecimiento en ventas. El ritmo de inversión de CAPEX sobre depreciación mayor al 250% afecta el flujo de caja libre en el corto plazo, como lo observamos en la proyección de flujos de caja, y un mal manejo de esta expansión podría generar retornos más bajos de lo esperado. La competencia en inteligencia artificial por parte de Google, Amazon, Nvidia y OpenAI y la presión regulatoria antimonopolio en Estados Unidos y Europa podrían limitar el crecimiento o encarecer los costos legales y operativos. En cuanto a las cuentas por cobrar, con más de 60 días y la estrecha relación entre activos y pasivos corrientes, podrían volver a la empresa más vulnerable si enfrenta cambios negativos en el entorno. Aunque su apalancamiento es manejable, una subida sostenida de tasas de interés podría encarecer el endeudamiento externo. Entre las principales oportunidades tenemos que la integración de IA con Azure, Office y otras líneas promete nuevos flujos de ingresos recurrentes con alto potencial de escalabilidad. Un capital de trabajo robusto y la elevada generación de caja operativa permiten financiar proyectos estratégicos sin depender excesivamente de la deuda. El portafolio amplio, cloud, software, gaming, hardware y LinkedIn, que mitiga riesgos de concentración y abre espacio para adquisiciones estratégicas. Su escala internacional y márgenes altos le permiten a la compañía absorber choques macroeconómicos mejor que la mayoría de sus competidores. Y finalmente, gracias a su calificación crediticia, puede acceder a una deuda más barata para financiar su crecimiento. Bueno, esta ha sido la presentación de Capital Insights, del diagnóstico y valoración de la compañía Microsoft. Muchas gracias.